Hoy vamos a ver una clase que se relaciona con el tratamiento de las imágenes. Se llama nuestra clase de imagen digital, o sea que son las fotos. Cuando nosotros abrimos una fotografía, de qué estamos hablando, cuál es su característica, y con ello también vamos a ir aprendiendo de cómo es que podemos saber si una fotografía, por ejemplo, tiene calidad o no tiene, para qué nos sirve tal o cual fotografía. Bien, todo eso se relaciona a la imagen digital. Es una forma de referirse a las fotografías, en otras palabras, ¿ya? Bueno, en líneas generales vamos a encontrarnos con dos clases o dos grupos que pueden de alguna manera agrupar a toda la gama de fotografías, ¿ya? O toda la gama de imágenes en mapa de bits también se le llama. Una línea que se le llama de los comprimidos, que son aquellas fotografías que sobre todo se utilizan para las redes sociales, se utilizan, qué sé yo, para enviar por correo, en fin, o para mostrar en algún momento en algún tipo de pantalla. Dentro de estas fotografías o de los formatos comprimidos, nos encontramos con tres, que son JPG, PNG y GIF. Y tenemos también un segundo grupo, que son los formatos sin comprimir, o sea, como que está toda la información en ella bastante exacta, no se ha modificado, y que son los formatos TIFF y RAW. Empezaremos por el primer tipo de formato dentro de los comprimidos. Vamos a ver toda la línea de comprimidos. Decíamos que acá están los JPG, PNG y GIF. En realidad hay muchísimos formatos, bastantes formatos. Los que vamos a ver en esta oportunidad son los más usuales o los que más se suelen utilizar, ¿no?, en nuestro trabajo de edición digital. El primer formato decía que es este formato JPG. Es una fotografía normal, es el más popular, como digo, es el que normalmente se suele enviar, por ejemplo, a través del WhatsApp, a través de una página web o a través de Facebook, porque este formato tiene un alto nivel de compresión, es decir, que tiene la característica de que ha perdido gran parte de información, pero que en líneas generales esa pérdida de calidad que experimenta es imperceptible para el ojo humano. En otras palabras, este tipo de formato es súper conveniente porque pesa poco, o sea, no ocupa mucho lugar, por ejemplo, en una computadora, o no es muy grande el archivo que demore en pasar. A su vez, no se nota cuando pierde de calidad, salvo que ya también vaya a ser una fotografía o una de estas imágenes en muy baja calidad, lógicamente también ya no dependerá tanto del formato, sino de cómo lo hayamos tratado esta imagen. Entonces, el JPG es el formato más popular que existe, es el que podemos ver en internet cuando bajamos una foto, en fin, ese es el más popular. Este formato lo usamos en todas estas en las redes sociales, en el teléfono, cuando ponemos, por ejemplo, nuestro perfil en Facebook, en los estados. En todo eso se utiliza el formato JPG. Luego vamos a encontrarnos con el formato PNG. Este formato tiene una compresión muy baja. O sea, quiero decir que si bien se comprime, pero no tiene tanta pérdida de calidad. Y tiene la característica de poseer fondo transparente. A veces necesitamos una imagen, por ejemplo, perfilada o que esté totalmente contorneada, pero que en el fondo sea transparente, ¿no es cierto? Para el caso de logos, para el caso de una figura específica, requerimos que no tenga todo un fondo blanco, como suelen tener las imágenes, entre ellas el JPG. Este formato se caracteriza por eso, por tener un fondo transparente. Y es muy importante porque estas imágenes normalmente suelen utilizarse para publicidad, porque al no tener fondo transparente facilita en muchos aspectos del diseño gráfico su uso. Ya cuando tiene fondo blanco o algún fondo de algún tipo de color, es un poco más complicado el poder usarla, porque uno tiene o que adaptarse al fondo que tiene la foto o quitarle el fondo, entonces es mucho más trabajoso.
Por eso es importante este tipo de formato, porque no tiene fondo. Entonces se puede utilizar, como el caso de esta flor, por ejemplo, de este ramo de flores, se puede usar tranquilamente para un diseño y nos va a facilitar mucho su uso, porque podemos poner un fondo, cualquier fondo, y la foto perfectamente se puede adaptar al diseño que nosotros estemos requiriendo o estemos en ese momento realizando. Un siguiente formato es el GIF. Este formato es muy conocido, ya, aunque para nuestro caso creo que no lo es tanto, porque es para ciertas cosas, no simplemente para ciertos usos, ¿no? Para enviarlo, qué sé yo, a través de una red social, para darnos cuenta cómo esta imagen se va moviendo, en fin. Es altamente comprimido, por lo tanto tiene muy baja calidad. Cuando digo de altamente comprimido, significa que este tipo de imagen pierde muchísima información, y ahora vamos a ver cómo es que está constituida una imagen para que también sepamos cómo usarla, qué imágenes nos van a servir y qué otras no. Por lo tanto, este tipo de imagen, al ser altamente comprimida, pierde calidad, es de muy baja calidad, pero tiene la ventaja de que puede guardar animaciones. Así como por ejemplo, esta animación que nosotros podemos ver a continuación, esa es una de formato GIF. Esas serían el primer tipo de imágenes, las que corresponden a la línea de comprimidos, o sea, aquellas imágenes que son más posibles de utilizar para redes sociales, que no pesan tanto. Pero vamos a encontrarnos ahora con otra línea, que son los no comprimidos. En primer lugar, vamos a encontrarnos con el formato PSD. Es el formato nativo de Photoshop. Cuando nosotros hemos trabajado una imagen, si se han podido notar, por ejemplo, hemos cortado determinada imagen, o hemos agrandado, o le hemos convertido a capa una determinada imagen. Recordarán cómo íbamos trabajando con capas, y cómo en la medida que nosotros vamos trabajando, se van creando nuevas y nuevas capas. Cuando nosotros lo guardamos de esa manera, ese archivo va a guardarse de todas maneras con la extensión PSD, el nombre que le demos, .psd. Ese es el formato nativo de Photoshop. Esto significa que es el archivo editable de Photoshop. Es decir, cuando yo abra ese archivo, voy a poder encontrarme con toda la serie de capas y de acciones que he realizado, y ahí lo voy a poder editar, porque cuando ya lo paso a JPG, ahí ya es muy complicado editarlo con la facilidad que tendríamos al entrar al archivo nativo de Photoshop. ¿Por qué? Porque esta guarda todas las presentaciones, los retoques, todo lo que hemos hecho. Este tipo de archivo hay que tener en cuenta que no es compatible con otros programas. Si lo hemos realizado en Photoshop, solo en Photoshop lo podemos abrir. No se puede en otro tipo de formatos. No lo podemos abrir ni en Illustrator, ni en InDesign, ni en CorelDRAW, ni en PowerPoint, en nada de ello. Solamente se abre en este programa, en el Photoshop. Por ejemplo, esta imagen que hemos abierto, por ejemplo, posee 4 capas, y cada una de las capas tiene determinada información. Es decir, acá hay todo un trabajo que hemos realizado. Cuando abramos este archivo, nos va a salir tal cual, o sea, vamos a poder, como digo, editar o modificar esta imagen de una manera más fácil, porque nos permite entrar en todas esas acciones que hemos realizado con esta imagen. El siguiente tipo de archivo o de formato de imagen es el TIFF. Este tipo de imagen tiene la característica de que mantiene la calidad exacta de la imagen, no la altera. O puedo tener yo una imagen, por ejemplo, bastante grande, o puedo yo haber hecho incluso un diseño en formato Photoshop, o sea, en el anterior formato PSD, y lo guardo en TIFF. Este formato de TIFF mantiene la calidad de una manera fidedigna, pero pesa mucho. O sea, es un formato que necesita mucho espacio en la computadora. Por eso que solamente su uso es temporal. Es decir, mientras podamos necesitarlo, lo podemos tener, pero una vez que ya no lo necesitamos, lo podemos borrar. Se usa mucho en diseño, publicidad e impresiones. Sobre todo se utiliza, por ejemplo, en impresiones de formato grande, como son gigantografías, paneles publicitarios, en fin. Para ese tipo de publicidad es que se utiliza este tipo de imagen.
En algunas otras acciones nosotros podemos ver que esta imagen, por ejemplo, que está en TIFF, tiene la característica, como decía, de que no altera su calidad y se la puede guardar posteriormente en el formato JPG. Y por ahí hay una opción, pero es en otro programa, que nosotros vemos que aún con el JPG también mantiene su calidad. Pero el TIFF, en otras palabras, es un formato bastante utilizado en diferentes ramas de la publicidad para que los archivos salgan con muy buena calidad. O sea, este es uno de los archivos o de los formatos que vamos a utilizar mucho en publicidad. Luego vamos a encontrarnos con un siguiente tipo de formato que es el RAW. Es utilizado mucho en fotografía digital, o sea, para los fotógrafos profesionales. Tiene la característica, o también se le llama formato crudo, porque este formato contiene la totalidad de datos de una imagen. Cuando uno toma una fotografía, la cámara tiene la posibilidad de también guardar una fotografía en este tipo de formato, además del JPG. ¿Qué pasa con este formato? Guarda paso a paso todas las características puntuales de esta foto, de esta fotografía o de esta imagen. Por ejemplo, si yo he tomado una fotografía durante la mañana y bueno, y la he grabado, o sea, ya la tengo la fotografía en la cámara, cuando yo la baje a mi computadora, y ahí me va a salir, por ejemplo, con qué características he tomado la foto. Por ejemplo, el grado de obturación. No sé si les es familiar este tipo de lenguaje, pero en fotografía se utiliza, por ejemplo, el ISO, ¿no? ¿Qué nivel de ISO, qué grado de obturación, en fin, ¿no? Qué apertura de diafragma, a qué hora fue hecha la fotografía, cuáles son los niveles de brillo, de contraste. Es decir, una serie de características que la foto nos da, nos brinda, y a través de ellas que nosotros podemos entrar en esas características y modificarlas y poder mejorar la imagen. Y la característica es que no se puede grabar encima de la foto, no se puede regrabar, como que tiene un formato de seguridad que le permite mantenerse intacta. Cuando queramos editar, tenemos que hacer de todas maneras una copia, y sobre esa copia recién podemos editar la imagen. Como verán, esta tiene un gran peso. Si una fotografía, por ejemplo, en JPG pesa unos 2 megas o 3 megas, esta pesará pues unos 15 a 20 megas, o sea, es bastante pesada y no lo abre cualquier programa. En otras palabras, todo lo que entra por este sensor de la cámara, que es el objetivo que nosotros vemos acá, toda esta información que ingresa por este objetivo y se impregna en la cámara fotográfica, en la memoria, es el formato RAW. ¿Sí? Es el formato específico para fotógrafos, sobre todo para quienes querramos dedicarnos a la fotografía, tengamos una inclinación. Este formato es súper importante. No es tampoco demasiado complicado, pero es, como decir, todo un mundo también de manejo de este tipo de formato RAW. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Estos últimos formatos que me dices no están comprimidos. No están comprimidos. O sea, este formato RAW, por ejemplo, a ver, más o menos como decir, a ver, se me ocurre ahorita un ejemplo. Que tiene toda la información, ¿no? Exacto. Es como que el JPG sería la foto de una casa, ya, y el formato RAW sería el plano de la casa. Podríamos más o menos compararlo así. Tiene más detalle. Claro, en el formato RAW te dice, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua, la distribución de los dormitorios, de la cocina, los muebles que va a poner, no sé, y sobre todo, y más aún si es uno de estos programas de arquitectura en donde simula el detalle, entonces te va a dar una información muy amplia de lo que esa imagen significa. Y tú no lo puedes mover, o sea, tienes que hacer una copia y recién allí puedes modificar esta imagen. Ese es el formato RAW. ¿Ya? Es especialmente para fotógrafos, porque la profesión de la fotografía implica un conocimiento tanto del proceso, o sea, de la toma de fotografías. O sea, un fotógrafo tiene que conocer, por ejemplo, 3 puntos. Bueno, acá este es un tema de fotografía ya. Tiene que conocer, 1, el ISO, que es la sensibilidad que le da a la cámara ante la luz. Tiene que contar con otro elemento que es el grado de obturación de la cámara, o sea, es esto de acá,
Lo ven, este es el objetivo de una cámara, lo han sacado de la cámara, ¿no es cierto? Del cuerpo de la cámara. Entonces el grado de obturación vendría a ser ese grado de apertura de este diafragma. Bien. Y el otro es la velocidad de disparo, o sea, qué tan rápido abre y cierra el diafragma. Entonces, un fotógrafo tiene que conocer de esos tres elementos para que las fotografías le salgan bien o de acuerdo a la fotografía que él quiere hacer. Ya, ese es, por ejemplo, un primer nivel de la fotografía, o sea, un fotógrafo tiene que conocer eso. Pero no siempre, aún conociendo todos esos elementos, nos va a salir la fotografía que queremos. Por eso está el retoque fotográfico, la postproducción. Entonces, cuando uno ya entra a la postproducción, ya hace una serie de retoques en la máquina o en la computadora, y allí el que se usa es el formato RAW. Vamos ahora a ver un punto importante a tener en cuenta cuando nosotros vayamos a saber la resolución, el tamaño y el peso de una fotografía. Ojo que no es lo mismo. Ya son tres conceptos que son importantes de poder diferenciarlos. Primero, hay que decir que una fotografía está compuesta por lo que nosotros llamamos píxeles. Esta es teoría, pero es importante que lo sepan para que cuando les hablen con un lenguaje digital, ustedes no estén perdidos, sino que sepan a qué se refieren, ¿no? Porque han escuchado decir, mira, esta fotografía tiene 10 megapíxeles, 300 megapíxeles, o incluso las cámaras, ¿no? Mira, esa cámara es súper, tiene 13 megapíxeles. Bueno, eso es relativo, es otro tema, pero está el concepto de píxel siempre inserto en todo lo que tiene que ver con imagen digital. Un píxel vendría a ser una unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla y se da a base de puntos de color. Es como en una pared que yo tengo construida, y si me pongo a ver si la pared, por ejemplo, es de ladrillo, me voy a dar cuenta cuántos ladrillitos conforman la pared, ¿verdad? Los píxeles no necesariamente tienen un tamaño exacto, ¿sí? Un píxel se adapta al tamaño en centímetros, por ejemplo, de una foto. Es decir, si yo me voy nuevamente a la pared, podría decir que hay paredes hechas con ladrillos pequeños y paredes hechas con ladrillos grandes. De acuerdo a eso, entonces, vamos a ver que un píxel es, digamos, la unidad básica que va componiendo una imagen. Como en este caso, en la parte derecha vemos esta imagen, se dan cuenta que para ver esta imagen de la izquierda está compuesta por un sinnúmero de cuadritos o pequeñas unidades que son los píxeles. Si esta imagen tiene pocos píxeles, digamos, no se va a ver de una resolución adecuada, se va a ver borrosa, sin detalles y no se va a ver bien. Por eso es que es importante que tenga los píxeles adecuados. Depende de la imagen en que está, en este caso es una imagen a color, los píxeles pueden ser puntos de color, pero también hay imágenes que están en un solo color o escala de grises, puede ser píxeles a un solo color, puede ser. Es más o menos como este mosaico. Este mosaico se nota de una determinada manera porque está compuesta por varias piedritas, ¿no es cierto? O sea, varios pedazos de piedras de colores, entonces nos denota una determinada imagen. Si este mosaico estuviera compuesto por piedras aún más finísimas, se notaría con mayor detalle. Y si por el contrario estuviese hecho con piedras más grandes, el detalle se iría perdiendo. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cuántas piedritas debe tener por cada pulgada, que es como se mide una fotografía. Se llama píxel por pulgada. ¿Cuánto es lo adecuado para cada cosa? Cuando nosotros hablamos que está pixeleado es porque son pocos los píxeles que contienen esa imagen. Es decir, imagínense en una pulgada cuadrada, o sea, una pulgada por lado de una imagen. Si una imagen tiene 100 píxeles en comparación a 200 píxeles, la primera, o sea, la de 100 píxeles, se notará menos porque hay menos píxeles que tienen esa información, entonces se notará menos nítido. Es como la comparación que les hago de este mosaico. Piedras más pequeñitas, más píxeles. Piedras más grandes, menos píxeles. Más pequeñitas, más resolución, más grandes, menos resolución. Entonces, la resolución vendría a ser la cantidad de píxeles que tiene un espacio determinado. En este caso, por ejemplo, esta resolución podríamos decir en total, o sea, ya tomando los píxeles por lado, tendría 77.000 píxeles. Pero miren, en realidad, y yo les traigo esto para que también
ustedes no se desorienten cuando les muestren esta imagen o una imagen de esta manera. En realidad, la forma más sencilla de poder determinar el píxel o los píxeles de una imagen es no midiendo los lados en píxeles en realidad, sino por ejemplo en pulgadas, para que uno sepa realmente cuántos píxeles por pulgada tiene esa imagen y de acuerdo a eso nosotros deduzcamos si la vamos a necesitar o la imagen la vamos a tener. Resolución entonces es la cantidad de píxeles que tiene un espacio determinado. Es el número de píxeles que forman una imagen. En este caso les he propuesto también las medidas de la imagen por píxeles, pero no necesariamente se utilizan por píxeles. Por ejemplo, yo tengo esta imagen y automáticamente aquí el programa en la parte inferior izquierda nos va a lanzar tanto el tamaño en centímetros como la resolución de esta foto. O sea, la foto tiene de largo más de medio metro y de alto 37 centímetros. No obstante, tiene 72 píxeles por pulgada. Digo no obstante porque dependerá de para qué lo voy a usar para saber si esta foto me va a servir. 72 píxeles por pulgada es adecuado para pantallas, pero si yo quiero utilizar esta imagen en ese tamaño de 56-44 para, por ejemplo, se puede decir un afiche, no me va a servir. O sea, va a estar la imagen baja, porque definitivamente se va a pixelar cuando yo lo haga más grande. O sea, imagínense que yo lo estoy incrementando su tamaño esta imagen, más o menos un aproximado a 52 centímetros. Miren como yo he incrementado su tamaño y se empieza a pixelar. ¿Notan los cuadraditos aquí en el ojo del perrito? Entonces se empiezan a notar los píxeles, los cuadraditos. La resolución que tiene la imagen vendría a ser los píxeles por pulgada. Una imagen, cuando yo la reduzco, o sea, cuando disminuyo su tamaño de la imagen en centímetros o en pulgadas, o en sentido inverso va a subir su resolución. Imagínense que esta fotografía tiene 10.000 píxeles. 10.000 píxeles tiene distribuidos en esta área de 56 por 37. Si yo hago que la imagen baje de tamaño, por ejemplo, la bajo a la mitad, o sea, la hago más pequeña, automáticamente esta imagen va a subir de resolución porque van a mantenerse los píxeles en un espacio más pequeño y por lo tanto los píxeles se van a ajustar y eso va a hacer que la imagen suba su resolución. Entonces, la resolución también nos da la idea de la nitidez con la que se muestran los detalles de una imagen. Por ejemplo, en este caso, la resolución de esta imagen, o sea, el número de píxeles de esta imagen será mayor al número de píxeles que tiene esta imagen. En esta se ve mucho más nítido y en esta se ve mucho más borroso, menos detalles. Es decir, que acá se han perdido, ha habido un tratamiento de esta imagen, se ha hecho algo que se ha perdido la calidad de la imagen, tiene menos píxeles. Es probable que esta tenga 300 píxeles, por ejemplo, por pulgada, y esta tenga, por decirlo, 70, 50 píxeles por pulgada. Por tanto, se ve menos nítida y por lo tanto no nos va a servir. Entonces, recapitulando, resolución vendría a ser el número de píxeles por pulgada. Para pantallas, suficiente 72 píxeles por pulgada. Es más, las cámaras fotográficas normalmente están programadas para 72 píxeles por pulgada. Ya están automáticamente, por defecto, programadas. Por eso es que también tenemos que saber si va a ser para pantalla nuestra publicidad. Y para impresión, sería pues 300 píxeles por pulgada. Pero ojo, también dependerá del tamaño, o sea, de las dimensiones que tiene, o sea, tanto el ancho y el largo de una foto. Tamaño es el siguiente término, es la cantidad de píxeles que forman una imagen. No es otra cosa que la dimensión que tiene por lado una imagen. Si yo lo paso esto a centímetros, me dice que esta imagen tiene de tamaño 56 centímetros y de altura 37. Ese es el tamaño de una imagen. Tercer punto, peso. Así como cuando uno de nosotros es más grande o tiene más tamaño, va a pesar más, y cuando tiene menos tamaño va a pesar menos, de la misma manera es una fotografía. Pero acá se conjuga no solo el tamaño, sino también la resolución. Si una fotografía tiene más resolución, o sea, tiene
más píxeles por pulgada, o sea, más puntitos por pulgada, tiene más nitidez por pulgada, entonces el peso va a ser mucho mayor porque va a contener más información que procese la computadora. El peso es el tamaño de archivo o espacio que ocupa en el ordenador o en la computadora, que se expresa en kbytes o en megabytes. Eso lo vamos a ver cuando abramos el explorador, ¿no es cierto? Y tengamos dos archivos, dos fotografías. En este caso, por ejemplo, el archivo, que es una foto, que lleva por nombre Papa Francisco, tiene 266 kbytes. En cambio, la que dice textura madera es más grande, o sea, debe ser más grande en resolución, probablemente sea más nítida, y de pronto también es una gran foto, o sea, puede tener dimensiones grandes, entonces va a necesitar una mayor capacidad o va a ocupar un mayor espacio en el disco duro. Eso es importante porque cuando nosotros tengamos que pasar, por ejemplo, una foto a través de WhatsApp creo que nos acepta hasta 30 megas, ¿no es cierto?, de un archivo, no nos acepta más. O sea, si pasamos un archivo de mayor dimensión, nos lo va a comprimir. Lo mismo pasa con el Facebook. O sea, uno puede subir una imagen súper alta resolución, pero automáticamente nos va a comprimir la resolución porque no nos va a aceptar cualquier tipo de tamaño. Y bueno, ya cuando vamos a video, sucede lo mismo con YouTube. Uno puede subir, por ejemplo, un video de 5 gigas, pero YouTube nos lo va a bajar, qué sé yo, a media giga, o sea, 500 megas, porque no nos va a aceptar, o sea, todo eso. Ya tienen su programa que comprime automáticamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso también hace WhatsApp, ¿no? WhatsApp, sí. Todas las redes sociales, hasta donde yo sé, hacen eso. El Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y añadidos. Todos esos programas o plataformas generan ese tipo de compresión. Por eso nosotros necesitamos también saber cuánto tiene que pesar nuestro archivo para no darle tanto peso, tanta calidad, si al final se va a comprimir. Ahora, también es importante saber, por ejemplo, acá yo les ponía el hecho de una tarjetita personal, ¿no es cierto?, en el cual se utiliza 300 píxeles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para una tarjeta personal que es pequeña en dimensión, no necesitamos tener una gran foto, porque cuando diseñemos es probable que esa foto, si es que hemos utilizado una foto en la tarjeta, va a ser pequeñita la foto al tamaño de la tarjeta. Entonces, vamos a tener que reducir el porcentaje de resolución. ¿Qué quiero decir? Yo puedo decir, ¿no? Ah, mira, mi resolución es 500 o es 600, es 700, mejor. Pero si ese es el tamaño final en el que lo voy a utilizar, está de más. No voy a necesitar porque no se va a notar en la impresión. O sea, tengo de todas maneras que bajarlo a 300. O sea, porque es en vano que yo utilice una resolución tan grande, porque los medios de impresión de imprenta no lo van a poder registrar a ese nivel, sino a 300 tan solo. O sea, va a ser un desperdicio. Entonces tengo que bajarlo de todas maneras a 300, porque si no me va a pesar muchísimo. Después de haber visto tanto la resolución como el tamaño y el peso, vamos a ver cómo es que nosotros podemos determinar esta información, cómo podemos darnos cuenta cuánto de resolución tiene, cuánto de tamaño y cuál es el peso aproximado o estimado que nos registra el programa. Porque a veces pasa que en cuanto al peso, sobre todo, el programa nos puede registrar un peso, ¿no es cierto? Pero cuando ya lo grabamos en el disco nos registra algo similar, pero más o menos nos da una idea del peso que tiene una imagen. Entonces, ¿cómo hacerlo? A ver, nos vamos al menú imagen, tamaño de imagen, y ahí vamos a ver. Vamos mejor directo al programa. Yo quiero que todos abramos esta imagen. La manera como nosotros podemos averiguar inicialmente es en esta parte inferior, miren. Aquí ya nos da una idea así somera, rápida, de cuáles son las medidas que tiene esta imagen, tanto de ancho como de alto, y cuánto es la resolución. O sea, cuál es el tamaño y cuál es la resolución, aunque el peso no nos da. Entonces, en este caso, si queremos saber una información más detallada, nos vamos al menú imagen, luego vamos a entrar a tamaño de imagen y allí se nos va a abrir esta ventanita.
Ahí, miren, ve, tenemos varias informaciones, pero vamos a ver algunas, ¿ya? Para no marearnos. En el primer icono, en la primera parte, nos da el tamaño que supuestamente tiene esta imagen. Como digo, esto se puede modificar un poco, pero aproximadamente ese es el peso que va a tener en nuestra computadora, o sea, 4.89 megas. En la computadora normalmente sale o redondea, ¿no? 5 megas, etcétera, o 4.8 megas, algo así. Ya, las dimensiones en píxeles, aunque este es relativo, al menos, bueno, no sé, de pronto es mi percepción, yo no casi me puedo mover tanto por la dimensión en píxeles porque a veces puede darme otra impresión, ¿no? Me es más factible a través de centímetros de la imagen, pero igual está para que nosotros nos podamos regir a través de píxeles. Estas es las dimensiones. Entonces, yo puedo modificar incluso aquí la unidad de medida para saber qué tamaño, qué dimensión física tiene esta foto. Por ejemplo, voy a centímetros y nuevamente me va a salir lo mismo que aquí. 56.44 centímetros de ancho por 37.68 centímetros de alto. Me dice que esta foto tiene 72 píxeles de resolución. Eso es lo que necesitamos saber. O sea, acá lo que hemos agregado, un dato más, lo que nos hemos enterado es el peso de esta imagen. Esa es la información que este archivo o que el programa nos envía sobre este archivo, sobre esta foto, sobre este documento. A continuación voy a hacer con ustedes una práctica. Yo deseo que ustedes practiquen esto que estamos viendo en este instante. Para ello van a ir a la carpeta donde dice imágenes para determinar resolución, tamaño y peso, que es la primera, también las deben tener como la primera, y ahí van a encontrarse con 5 imágenes. La abeja, un edificio, unas flores, una luna y un ojo. Una vez que ustedes lo encuentren, me van a ir diciendo cuál es la resolución que tiene cada imagen. A ver, para ver si coincide con lo que yo he ido encontrando. Yo lo tengo ya acá, encontrada la resolución de cada una. Por ejemplo, empecemos, a ver, por la abeja. Ya, a ver, vamos viendo, a ver, vamos abriendo para también yo cerciorarme de esto. Empezamos por la abeja. Ingresamos aquí, tamaño de imagen. Efectivamente, esta imagen tiene 4.12 megas de peso, ¿no es cierto? Eso es lo que nos registra esta imagen. ¿Ya? Y las medidas que él decía. Ahora, si esto lo llevamos a centímetros, por ejemplo, es decir, lo llevo a centímetros en mi caso, para tener una idea más exacta de la dimensión a la que estamos acostumbrados, porque creo que la mayoría nos ubicamos más o en centímetros o en milímetros o en metros, porque hay en millas, en picas y una serie de medidas que no todos estamos familiarizados. Vamos con el siguiente archivo, el edificio. ¿Quién quiere decirme la resolución? Imagen, tamaño de imagen, y aquí te va a salir esa ventana. Vamos todos a encontrar la resolución y ustedes me van a enviar por, no sé, el WhatsApp, la resolución que tiene cada imagen. 2 minutos para que todos se encuentren la resolución y me lo envíen al WhatsApp para ver si coincide con lo que estamos viendo. Las flores, a ver, tiene de peso 1.23 según el programa y 100 píxeles por pulgada, ¿no es cierto? Y la luna 2.23, 150 píxeles por pulgada. Es importante también que uno se dé cuenta que cuando una imagen pasa al programa, normalmente sube su peso. O sea, el programa lo registra como que esta imagen tiene un peso mayor. Por ejemplo, esta abeja, según el programa, tiene todas estas características, pero como peso le pone 4.12 megas, ¿no es cierto? Eso es probablemente porque el programa, al incluirlo dentro de una serie de características, o sea, al entrar dentro de la interfaz del programa, entonces le añade una serie de características y cualidades que hace que el programa lo detecte como que pesa más. Pero si nosotros nos vamos realmente a ver en nuestra carpeta en donde está esta foto, miren, en realidad la foto abeja se va a guardar como 91 KB, o sea, es mucho menor el tamaño en JPG que tiene este archivo. O sea, en otras palabras, cuando ya se graba el archivo final de JPG, cuando ya se graba en nuestro ordenador o en nuestra computadora, va a pesar mucho menos que lo que nosotros vamos a ver cuando está abierta la foto, ¿ya? Porque
Cuando está acá abierta la foto, como que el programa lo detecta o lo reconoce que es un archivo Photoshop, ¿ya? Y se acuerdan que el archivo Photoshop, la característica que tenía es que estaba dentro del grupo que no son comprimidos, o sea que lo detecta como que es una imagen que tiene muchísima información, entonces automáticamente le da una mayor resolución. Esto significa que finalmente ustedes tienen que tomar, sobre todo si quieren enviar una información o enviar una foto o colgar una foto, sobre todo ver acá cuánto pesa ya en el ordenador, como habíamos visto en una de las secuencias, ¿no? O sea, ver acá cuánto pesa y ese es el tamaño final de la foto. El tamaño final es cuando nosotros, por ejemplo, imagínense que esto lo hemos transformado a capa, hemos hecho otra por acá. Entonces nosotros cuando guardemos como JPG, y como JPG y recién se guarde en la computadora, allí va a salir el tamaño final que tiene la imagen. Por eso es que yo he colocado, por ejemplo, para ver si a todos nos coincide, que esta foto de la abeja tiene de resolución 72 píxeles por pulgada, tamaño en píxeles 1600 por 900, pero el tamaño final en la computadora y en el ordenador, como también se le llama, tiene 91 KB, o sea, no pesa mucho. De la misma manera, este edificio tiene de resolución, es como para impresión, tiene este tamaño en píxeles, que también se puede transformar a centímetros, y tiene 380, tampoco no pesa demasiado. O sea, todo lo que sea por debajo de 1 mega realmente es bastante ágil la información y se puede fácilmente transferir a través de WhatsApp, o sea, se puede manejar rápidamente esa información. Igual esta imagen tiene de resolución 100, pero noten que acá también, si yo quiero utilizarla para un catálogo, o sea, para un tipo de impresión, no se va a poder utilizar en esta dimensión. Se tiene que hacerla o la dimensión más pequeña para que suba la resolución, y con eso es que sí se puede utilizar. O sea, en 100, pues eso dependerá en qué lo queremos utilizar, o en pantalla o en impresión. Por eso les mencionaba hace un momento, para pantalla es 72 y para impresión en físico es 300. Igual aquí tiene sus características. Y finalmente este ojito que tiene una baja resolución en este caso, y que tenemos que modificarla para poder usar. Justo vamos a ver ahora cómo alterar la resolución de una imagen. Es decir, dados estas diferentes características que tiene una imagen, como les decía en este caso, si tiene esta imagen 50 ppp, píxeles por pulgada, noten que está por debajo incluso de lo que yo necesito para pantalla, porque para pantalla es 72. Yo voy a necesitar subirle de resolución o mejorar la imagen. Hay que decir una cosa, que si una foto de por sí ya está mal, ya así hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer milagros. O sea, también nosotros tenemos que ser conscientes de la imagen con la cual estamos trabajando. Pero si una foto de alguna manera es apenas lo que se tiene que retocar o lo que se tiene que modificar, puede todavía pasar un poco y disimular su calidad. Por eso es que es mejor tomar una foto en alta calidad y ya uno, de acuerdo a lo que necesita, le va bajando la calidad de la imagen, que tomar una foto en baja calidad y querer ampliarla o subirle de resolución artificialmente, porque ya van a notar que no necesariamente la foto se va a mejorar. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a entrar al menú imagen, tamaño de imagen, y cambiamos de resolución. A ver, vamos a verlo. Entonces, yo tengo esta imagen original, ¿no es cierto? Esta imagen original al 100%, acuérdense que es control 1, miren, al 100% es así de pequeña. Si yo o sea, esta imagen a lo sumo, como se pueden dar cuenta, la podría utilizar como un detalle en algún diseño, o sea, bastante pequeño para que no se note que tiene baja calidad. Por ejemplo, en una tarjeta personal de repente se puede usar porque es pequeñito, pero usarla para una gigantografía, por ejemplo, no nos va a servir, ¿de acuerdo? O sea, va a ser algo que se va a notar totalmente la baja calidad de la imagen. Entonces, voy hacer una pequeña artificiosidad o un pequeño trabajo de manejar una mayor resolución. A ver, primero voy a ver qué características tiene esta imagen. Ingreso a lo que ya habíamos visto, o sea, imagen, tamaño de imagen, y automáticamente me arroja esta ventana. Entonces me dice que esta imagen, por ejemplo,
En centímetros es pequeñita, tiene un poco menos de 10 centímetros por 7, aproximadamente 8 centímetros. Es pequeña la imagen. Entonces yo quisiera, no sé, de pronto un poco al menos subirla. Por ejemplo, para una impresión en un formato de impreso en físico, o sea, para 300. Automáticamente noten cómo cuando yo lo he subido de resolución, puede pasar que cuando yo suba la resolución pero mantenga cerrado este candado, es que al subir la resolución también me suba el tamaño de la foto. Entonces miren, ve, la foto subió de tamaño, pero si se dan cuenta, no sé si notaron, cuando yo me acerco, la foto como que se ha cerrado los puntos, pero tiene una forma llamada empastada. Es como que yo le he sacado brillo a la foto. O sea, es un cierre de los puntos que están pixelados, pero como que a la mala. Esa es la manera. A ver, acá voy a abrir el PowerPoint para que ustedes noten la diferencia. Por ejemplo, esta es mi imagen original, aunque no sé si se nota mucho acá. La imagen, cuando yo artificialmente he abierto los puntos, he cerrado los puntos, es decir, le he dado mayor resolución, se nota así. Es decir, esta es la imagen original, ¿no es cierto?, en donde se ve pixelado, pero cuando yo subo, la resolución se va a ver con una característica que se ha cerrado los puntos, pero no por ello ha subido mucho o se ve mucho mejor. Apenas podríamos decir que se ve mejor, pero no se ve tan mejor. A esto se llama una imagen empastada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo dispongo de una imagen que de por sí no está bien, o sea, está en baja resolución, yo a lo sumo podría apenas cerrar unos cuantos puntos para que se note un poquito mejor, pero si exagero, como en este caso, de darle de 72 píxeles a 300, que es casi 4 veces, entonces la imagen simplemente se va a cerrar, pero no va a notarse mucho mejor. Por eso es que hay que tener cuidado cuando a veces dicen, mira, tengo esta imagen, pero tú lo puedes arreglar, ¿no? Dale más resolución y listo, con eso lo arreglamos. No se arregla necesariamente. Algo se puede arreglar, pero no del todo, porque ya se ve de una manera también distorsionada. Y si yo, por ejemplo, a esta imagen, a mi imagen normal que he tenido acá, encima le bajo, hago el proceso inverso, le bajo la resolución encima, o sea, ya de por sí esta imagen tiene baja calidad, y le bajo un poquito más, por ejemplo a 50, aún se va a ver más todavía pixelada. Miren, ni bien incremento el tamaño, se va a ver súper pixelado. ¿Se dan cuenta? Ya, se va a ver súper pixelado. Este proceso inverso sí se puede hacer, pero tendríamos que contar con una imagen que tenga más resolución para poder manejar o maniobrar la imagen. Ese es un poco de lo que se trata, subir y bajar la resolución. O sea, a ver, para dejarme entender finalmente, para que esto, o sea, podríamos pensar, bueno, ¿y para qué entonces subo la resolución si no me va a servir? Que es lógico preguntarse. Reitero, se puede hacer, se puede subir la resolución, pero que no sea tan abrupta, o sea, que no sea tan marcada la resolución. O sea, por ejemplo, de 72 podría subirla a 100 tal vez, ¿no es cierto? Un poquitito nada más. Y ahí un poco se disimula, pero si ya lo subo de una manera muy abrupta, entonces ahí se va a notar el cambio y no va a mejorar necesariamente la resolución. Eso es lo que se trata. O sea, cuando hemos hecho esto, lo que se hace es que los píxeles se cierran. Entonces, la imagen pierde detalles, no es recomendable esta forma. O sea, hay esta función, pero no se recomienda mucho. Esta es la segunda forma que les decía, ¿no? Por ejemplo, cambiar de 72 a 25 píxeles, ya pues ahí se nota que está sumamente pixelada, ¿no? Ya se perdió totalmente la calidad. Sin embargo, yo les he dado acá unas imágenes para que ustedes más o menos vean a criterio suyo qué se pueden hacer con estas imágenes que tienen diferente resolución. A ver, vamos a entrar aquí, perdonen, a nuestra carpeta que se llama Mejorar resolución de una foto. Y acá tienen ustedes todas estas imágenes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer,
y eso lo veríamos la siguiente clase, o háganlo para la siguiente clase, aunque haremos una siquiera para que sepan a qué me refiero. Vamos a mejorar un poquito la resolución de estas imágenes que tenemos, de estas 5 imágenes. Por ejemplo, yo tengo esta ardilla, ingreso a ver lo que tiene esta ardilla. Entonces, lo que yo puedo es, a ver, algo que me estaba olvidando. También yo puedo, por ejemplo, a ver, vamos a trasladarnos a centímetros. Ya, esta imagen que estamos viendo de esta ardillita me dice que tiene 31 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto y tiene 72 píxeles por pulgada. Así, a primera vista nada más, la resolución está muy bien para pantalla y me parece que el tamaño, o sea, más o menos ustedes vean, por ejemplo, el tamaño de un smartphone o de la pantalla de una computadora. Este tamaño probablemente está un poquito grande, o sea, todavía yo puedo darme la libertad de reducir el tamaño sin perder la calidad. También puedo jugar con el tamaño, por ejemplo, yo lo puedo bajar acá a 25 sin perder la resolución y le doy OK. ¿Ya? Pero se ha achicado pero no la altura. Ah, perdón, acá tengo que... Sí, perdón, acá tenemos que... Tamaño de imagen. Candadito. El candadito, ajá. Entonces yo le pongo a 25 y ya bajó el tamaño de mi imagen y entonces yo tengo la posibilidad de también reducir el tamaño. Y miren, acá no ha perdido su resolución, ¿ya? Recapitulo lo siguiente, tamaño de imagen. Yo lo que puedo hacer también es mover el tamaño sin que se mueva la imagen. Para eso lo voy a tener que mantener activado este que dice remuestrear para que no se mueva la resolución. O sea, solamente se mueva el tamaño. ¿De acuerdo? O sea, las dimensiones de la imagen. Por ejemplo, he dicho que lo bajaba a 25 y ya se hizo más pequeña la imagen, pero se mantiene la resolución de 72 píxeles. Pero si, por ejemplo, yo quiero darle a 300 y con ello también saber el tamaño exacto que con esta resolución me va a arrojar la imagen sin perder calidad, y yo tengo que desactivar esta opción. Voy y le doy, aunque aparentemente no se ha movido, pero ya tiene otro tamaño. Miren, tamaño de imagen, ya solamente me dice, mira, si tú quieres utilizar esta imagen a 300, o sea, incrementarle la resolución, o sea, que se vea nítida, que se vea muy bien, que te sirva para impresión, ya sea de un catálogo, de un afiche, de un flyer, etcétera, ya no lo vas a poder utilizar al mismo tamaño que cuando tenías 72, sino que tienes que bajarle el tamaño. O sea, ya tendrás que utilizarlo a lo sumo a 6 por 4 centímetros. O sea, automáticamente el programa me lo disminuye el tamaño para que los píxeles se concentren en esa área. Si yo quiero ingresar dentro de un determinada área, que en este caso es una pulgada, ingresar 300 píxeles, que me va a servir, por ejemplo, para imprimir, como decía, un volante, un afiche, lógicamente la imagen, para que eso suceda, tiene que disminuir de dimensiones para que entre el mismo número de píxeles. Entonces acá ha bajado el tamaño de la imagen, ¿sí? La dimensión, perdón, de la imagen, ¿ya? 6 centímetros a 4 centímetros. Perdón, 6 centímetros de ancho por 4 de alto. Entonces, yo deseo que ustedes traten o manipulen estas imágenes, para que ustedes mismos puedan saber qué sucede cuando, por ejemplo, suben la resolución, bajan la resolución, se modifican las dimensiones, es decir, cuando ustedes activan, cuando ustedes, por ejemplo, modifican el tamaño. Y acá es muy importante estos dos. Este candadito lo que me permite es que cuando yo muevo una de las medidas, automáticamente la otra proporcionalmente se va a mover, porque si no, solamente se va a mover una de las medidas. Esa es la función de este candado. Y la función de este icono, al desactivarlo, lo que me va a permitir es que cuando yo mueva uno de estos valores, se me va a mover todo. O sea, como que a la par me va a permitir que la resolución
si yo muevo la resolución, se me mueva la medida y viceversa. Si yo muevo la medida, se me mueva la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 10, me dice, si tú quieres utilizar más grande esta foto, perfecto, pero vamos a tener que bajar la resolución. Eso es lo que sé. Entonces, chicos, para la próxima, deseo que trabajen en esto, que mejoren la resolución de las siguientes imágenes y me digan qué es lo que les ha resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quieren usarlo para impresión o para pantalla. Tomen en consideración lo que les mencionaba de 72 y de 300 y sobre todo lo que quiero es que manipulen estos archivos. Bueno, y la clase próxima vamos a ver efectos en fotografía. Es algún tema bastante interesante. Entonces nos vamos a quedar acá. Les agradezco mucho por la clase de hoy y nos vamos a ver la siguiente semana.